en compañía de su señora esposa, Sabina Núñez de Galeano, presidente del Comité Ejecutivo, director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, fundador y miembro de la agrupación La Casa del Escritor, escritoróloga, actualmente presidente, licenciado en Lengua Guaraní UNA, licenciado en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya Ateneo, especialista en Metodología de la Investigación Aplicada UNA, posgrado en Didáctica Universitaria UNA y doctor en Lengua Guaraní Ateneo, doctor honoris causa en Ciencias del Arte y la Cultura ISBA, profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad Politécnica, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y de la Facultad de Ciencias Económicas, de otras universidades, de la Universidad Nacional de Itapúa, de la Universidad Americana y de la UTIC, docente de la Escuela de Estrategia de ICEPOL, fue director general académico de la Universidad Nacional de Asunción, fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía UNA, ex docente de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, es ex docente del Liceo Militar Acostañú, ex profesor del Instituto Superior de Educación ICE, ex profesor del Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, ex profesor del Colegio Bernardino Caballero, del Colegio Nacional Upatí, del Colegio Nacional Adela Esperati, del Colegio Chancayché y del Colegio Nacional Constitución, miembro de la Academia de Lengua Guaraní, fundador y expresidente de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional de la Capital, escritor bilingüe, tiene 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología, etc., además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y diarios. Columnista de Lengua y Cultura Guaraní de Ciencia del Sur, conductor del programa Guaraní Ñameñe en Radio Libre, socio fundador de la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada APLA. Recibió varias distinciones por su labor de promoción y difusión de la lengua guaraní a nivel nacional e internacional, entre ellas la de joven sobresaliente por la Cámara Junior de Asunción, hijo directo de la ciudad de Asunción y Orden Nacional al Mérito Comuneros concedido por la Cámara de Diputados de la Nación, socio del Rotary Club Asunción Catedral. Ha dado conferencias prácticamente en todo el Paraguay, en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y España. Es uno de los creadores de Wikipedia en guaraní y diariamente aloja informaciones y novedades en guaraní y bilingüe, guaraní-castellano, en Internet. Validador general de la traducción al guaraní del navegador Mozilla Firefox, quien nos hablará sobre el Día de la Independencia, el guaraní como factor de soberanía e identidad. Fuertes los aplausos para el doctor. Bueno, estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta mañana. Agradezco a las autoridades acá de la Intendencia Municipal de Villa Hayes en este día tan especial que vamos a dejar a Luciano Rodríguez Baró, que me culmina a Yuponable, nada más y nada menos que el aniversario de esta hermosa ciudad de Villa Hayes. Quiero pedir un aplauso por esta fecha especial, merecido.
Yañando Jamaña de Paraguayo Raiza, Hayeco Jamá Paraguayo Raiza. También un agradecimiento a todas las autoridades departamentales, a todos los docentes, acá representados por sus directores, los docentes de escuelas y colegios, a los estudiantes, a los jóvenes estudiantes que están acá. Y yo quiero expresar una gratitud muy especial acá a Laura, que tuvo la gentileza de invitarme a compartir con ustedes este momento. Escuché atentamente más, por eso que grabé una parte de su exposición, que una vez llegó acá, como me voy a dejar esa cuestión, la Isaba, coña de Tajo y Mozazón, la Isaba va y Sazón de España por vivir. Oye, Ibe, España vija, ya ne Tajo y Taja y yo, y llegué, o Cacoaja, el sueño de todos los nacidos en esta parte del mundo, los nativos y los mestizos, los criollos, pues siempre en algún momento ya ha avanzado el tiempo de pensar en esa libertad, de dejar de depender de, en este caso, las autoridades, ya sean españolas, inclusive las portuguesas en el caso de Brasil. Y ocurrió todo lo que él mencionó y finalmente, gracias a eso, en 1811 en principio, con aquella gesta que se dio un día como ya empezábamos este 13 de mayo, cuando efectivamente Velasco se entera de la conspiración que se iba a llevar adelante, y el día siguiente nada más y nada menos que un grupo de valientes, y también en este caso una mujer tan destacada como Juana María de Lara, protagonizaron, siendo ellos las cabezas, porque luego el pueblo se sumó y finalmente gracias a ellos se dio ese acontecimiento tan importante que es motivo de nuestro orgullo como paraguayos, que es justamente la libertad y la independencia, una vida como república libre y soberana. Eso no fue un proceso fácil, fue siempre un proceso complicado. Imaginen ustedes este sitio donde estamos ahora, Villa Ángel, imaginemos luego todo el mapa del Paraguay y ubiquémonos antes de la llegada de los conquistadores. Ni español fuera, o un volveco, a Begoña en el Tame, ni antes de salir a un huevo jahuesa, o a vivir portuguesa, pero venimos en Brasil o en Jamaica. Sin embargo, dentro de ese proceso, nosotros a veces contamos una historia un poco fantasiosa, hace una historia que aparece en los libros, que llegaron acá los conquistadores, primero el descubrimiento del Paraguay por agua, por tierra, 1824, 1827, y luego la fundación de aquí, no muy lejos, del fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, el 15 de agosto de 1537. Y repito, hay una imagen que a veces uno lee y pinta la historia así muy hasta diría romántica, que llegaron los conquistadores y encontraron a hermosas mujeres y que en algún momento se sentaron, dialogaron acá con las autoridades que tenían los nativos, y que esto también en una especie de gesto de amabilidad, de cordialidad, también ofrecieron a las mujeres, y bueno, y por allí comenzó la procreación, en este caso en este territorio, y obviamente el nacimiento de aquellos niños que ya eran productos de madres nativas y padres españoles sobre todo. Pero esa es una historia muy fantasiosa, ¿verdad? Ustedes se tendrían que poner a imaginar, y todos a imaginar en este caso, a un grupo de presidiarios, bájense presidiarios, cárcel comía veo bien el no, hija, oye, a Icatuca, en Pepitaco, aves, aprende tu yupata, aves, a Icatuca, sabe, pejó, Mongolico, aves, a Pemajena, a Peyucura, muy porada, a Pepitata, bebé, a Pepe, oye, a Penepaeta, esa fue un poco la razón que les movió a muchos de estos a embarcarse en una aventura que no tenía un destino fijo y en este caso ya exitoso, victorioso. Era un proceso, una aventura hacia lo desconocido. Y viajan y llegan finalmente a América primero y luego, ya como dije en el caso nuestro, acá a la zona de Asunción.
Imaginen ustedes ese largo tiempo, varios meses, todos hombres, y llegan acá, la costa de los ríos, hermosas mujeres. Y allí no hubo tiempo para un tratado de paz y amistad, ni vamos a firmar, vamos a tomar la pipa de la paz, ni nada. Esa fue una cosa terrible que lastimosamente nosotros pintamos de una manera más elegante para que en todo caso no se queden heridas o susceptibilidad, como se dice. Sin embargo, fue un proceso muy violento. Y también otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, dónde empieza a fortalecerse nuestra identidad, ya con el uso de la lengua, porque estos españoles dejaban embarazadas a las mujeres finalmente tenían a sus hijos, y esos hijos crecían con padres ausentes. Mamá dice, te guaraní, en inglés, francés, chino, ajá, mira, guaraní, ape iñemoñarema, guaraní, ahí pone algo español, ahí pone prima de Bolivemo y todo, basada, como que va a su recoñame ojo, y así han nacido muchísimos. Y de ese proceso, lo importante es que estas mujeres educaron a sus hijos ya inicialmente en nuestro idioma guaraní. Y así pasó. Pasó un tiempo cuando acá definitivamente se instalan fuertemente los españoles, en tiempos de la colonia, cuando uno habla de la presencia de los famosos misioneros. En Pico moramos en Abuelo, a ver jesuitas, franciscanos, dominicos, mercenarios, mi getabea, a mí amajeo, abuelo que tenía ella camella, ata, ya me convoqué, y Pepe Coave, Guajamá, ya de Yárabe, Guajamá si fuera cristiano, vean, de fruta castellano. Y vinieron acá con ese gran cometido de misionar y convertir al cristianismo a las poblaciones que existían en esta parte, poblaciones nativas, a las que hasta hoy nosotros tratamos de forma despectiva. Ella es esa bahía, pero no impone, indio, siempre en un sentido despectivo, de menosprecio. Y lastimosamente, esa todavía es una imagen que nosotros tenemos y que ustedes, los jóvenes, tienen también la responsabilidad de cambiar. ¿En qué sentido? Hasta hoy, los libros que nosotros leemos siguen hablando de los indígenas en tiempos pretéritos. Los guaraníes vivían, recorrían, se alimentaban. Es más, cualquiera de ustedes y otras personas que pueden vivir a lo largo y a lo ancho del Paraguay, en un descuido, cuando habla de los guaraní o cuando habla en este caso de los indígenas, sin darnos cuenta, nos referimos a ellos en tiempos pretéritos. Sí, ellos vivían, ellos recorrían. Muy pobre, pues habemos y estamos, y Paraguay, y Caguazú, y Alto Paraná, y vamos a Mambayo, mire, yo gusta su convenio. Y en este último censo nacional, cuyos resultados se dieron a conocer hace poco tiempo, dice que en este momento somos 6.109.000 habitantes en el Paraguay. Y en esa cantidad, 150.000 habitantes de los 6.109.000, 150.000 son nativos indígenas. En síntesis, Oribe tenían la mujer de Orcoé y pues, Añandé, pues niña de Manduá se fuera con mano peitera moguaisa magicué. Y esa es una cuestión histórica que nosotros también tenemos que entre todos corregir, para darle valor a esa otra parte de nosotros a la que normalmente por distintos motivos no le damos mucha importancia. Y yo estoy empezando la historia contándole que esa mujer indígena, esa nativa, al quedar embarazada, ella hablante guaraní que hizo y educó ella sola a sus hijos en guaraní. Va a pasar el tiempo, repito, llegan los misioneros, intentan la catequización en castellano y al poco tiempo se dan cuenta que era imposible. Y que tú no hay oíste, o es como ético ahí, apeló a ver castellano ni nada. Entonces piden un socorro a las autoridades
Y estas autoridades responden, bueno, si no hay otra alternativa, pues busquen el idioma más hablado, la lengua general. Mi brasileño le dice lengua general. Apea más guripeñe, oye purube, apea guaraní. Apea mano de ibe, guaña, catoan, la enseñandeña es como, eso recuerda, cristiano le tope, le llamó la apea de que guaraní, y comenzaron ellos a aprender. Y ocurrió un fenómeno, si se quiere, hasta anormal, irregular para ellos. En vez de catequizar en la lengua del conquistador, que ellos eran los conquistadores, tuvieron que valerse de la lengua del conquistado. Y allí es cuando comienzan a aparecer inclusive españoles y no españoles, americanos ya nacidos acá, que comienzan a escribir parte de los textos religiosos en guaraní. Ahí está, por ejemplo, Antonio Ruiz de Montoya, está el famoso Fray Luis de Bolaños antes. Vamos a encontrar a indígenas nativos como Nicolás Yapuguaquino, Nicolás Yapugüey, como dicen otros. Incluso ellos tienen que comenzar a buscar nombres para todo lo que uno conoce como característica de la religión cristiana, para decir también eso en guaraní. Por ejemplo, ellos tenían que decir bautismo. Ando con ahí va esa, oye por acá y que guaraní. ¿Cómo era la palabra bautizar o tener derechos dentro del mundo guaraní? Es la palabra caraí, que para nosotros hoy en día señor o cuña caraí, señor, en realidad caraí significa tener derechos cívicos, dice, ¿verdad? Acá era mismo caraí o mismo cuña caraí. Que tú dices ahí 5 años, 10, 15, para ahí cuña caraí, no es precisamente señora como es para nosotros. En ese guaraní nativo, la palabra caraí, tener derecho. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Toma la palabra caraí. Y hasta hoy nosotros tenemos la costumbre de estar y caraíma. No es de preguntarle si ese niño o esa niña ya es señor o señora, no. Estaban preguntando si está bautizado. Esa fue una de las palabras. Después se fueron creando otras. ¿Y qué se dio? Se dio ese fenómeno de que ellos tuvieron que aprender el guaraní para poder catequizar. Dentro de todo ese proceso, un poco acortando la historia, llegamos al gran acontecimiento del 14 y 15 de mayo de 1811, con esta gesta libertadora que después se consolida documentalmente hablando, pero la gesta en sí, la toma de posesión, se da allí entre el 14 y el 15 de mayo. Aparecen estos grandes héroes a quienes ya todos conocemos. Poder hablar de José Gaspar Rodríguez de Francia, probablemente el más importante gestor, mentor y gestor de lo que es la nacionalidad paraguaya, porque Francia tuvo muchísimo que ver para que nosotros mantengamos lo que se llama la nacionalidad, una soberanía basada en ciertos principios del nacionalismo. ¿Y quién es otro? Y allí aparecen Fulgencio Yegro, un capo, lastimosamente fue fallecido, como ocurrió con todo obviamente, pero Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe, Fernando de la Mora, y decía la figura extraordinaria de una mujer que conspiró y que participó de esa gesta, doña Juana María de Lara, cuyo homenaje nosotros vamos a recordar el Día de la Madre mañana. En otros lugares del mundo, por otro motivo. Acá en Paraguay es recordando la figura de Juana María de Lara, que nosotros celebramos el Día de la Madre. La Madre Patria el 14 y la Madre Física, esa nuestra madre, nuestra mamá, es el día 15 de mayo, pero en recordación a esta extraordinaria mujer que fue Juana María de Lara. Empieza ese proceso de independencia, que ya no voy a detenerme allí, el profesor explicó fantásticamente esto. A mí me gusta José Gaspar Rodríguez de Francia, Uperi de mí, Carlos Antonio López, a Carlos Antonio López Coyupí, Francisco Solano López, y Tapira. A Pepe Kobe va en Guasuete, Opa Beñane Mandua. Que siempre es un motivo también que todos tenemos que tener presente, es la más grande tragedia para mí que ocurrió en la historia del mundo, la guerra contra la Triple Alianza.
o de la Triple Alianza contra el Paraguay, para ser más exacto. Una guerra sanguinaria, una guerra que no tiene parangón y que marca a fuego al Paraguay y sobre todas las cosas refuerza el concepto de la soberanía y de la independencia. Vaya pues para mañana de Leví, Pepe, Ubiñan de Uñan de Sumia Manombao, a Ubiñan de Taiwán, en Ría, Pepe Ñeme, Pareja, hoy para mañana de Leví, argentino, brasileño, uruguayo, ya de Porancena. Sin embargo, ese fenómeno no se dio. Y acá quiero, hacia grandes rasgos, insisto mucho por el tiempo, quiero mencionarles lo siguiente: el valor que nuevamente tuvo el guaraní. El guaraní siempre estuvo presente en el gobierno de Francia, pero Francia hablaba guaraní. Algo, ojaí guaraní, mi en Iguayo, mi pequeña están en Pequira, ojaí se recuerda. Hay textos en el Archivo Nacional rescatados de ese tiempo del doctor Francia, donde él escribía sus cartas a sus representantes que estaban en la frontera. Del tiempo de Gaspar Rodríguez Francia también es el primer himno nacional paraguayo que se canta, que es una obra preciosa que fue rescatada y que en este caso Anastasio Rolón, un compatriota de Caraguatay, se encargó de escribir el himno nacional guaraní, ya fue traído castellano. Y recordándole a eso, quería decirle que empieza, antes de empezar la guerra, uno de los elementos que más preocupó a la Triple Alianza, que marcaba al Paraguay así, pero de una manera extraordinaria, era el guaraní. A oí cuatiaje, a opitámando aname, está mi cara ahí fuera era, se iba a ver, ñañemomba, ese era el Paraguay de que cotené, ya yucarané de guaraní. La cuestión era eliminar al guaraní para tomar posesión sobre el Paraguay. Así, ellos encontraron algo que nos unía a nosotros, ese era el idioma guaraní. Era más fuerte que las armas. Y entonces allí quedó, por ejemplo, la historia el presidente argentino Bartolomé Mitre, que palabra más, palabra menos decía: si debemos someter al Paraguay, tenemos que eliminar el idioma guaraní. Empieza la guerra. Y efectivamente ese fenómeno comienza a percibirse, aparte de la bravura, de la mejor condición física del paraguayo, que también eso quedó demostrado. Nosotros estábamos mejor alimentados, con un mejor desarrollo físico que nuestros atacantes de ese momento, sobre todo de los brasileños. Y se dice que al transcurrir la guerra, en sus primeros años, Francisco Solano López se da cuenta mayormente de la importancia del guaraní y convoca en 1867 en Paso Pucú, allí en el departamento de Ñemucú, a los más entendidos en idioma guaraní. Entre ellos estaba Natalicio María Talavera y un señor también poco conocido, ilustre, yo decía ilustre conocido, Luis Caminos, y le dice: Bellapur se venía a seguir, háganme un alfabeto para usar nosotros en nuestras redacciones, en una publicación que iba a salir en forma periódica. Consecuencia de eso es algo que hoy precisamente se recuerda el Día del Dibujante Paraguayo, en homenaje al periódico que se llama El Cavisuquí, que apareció en 1867, un día como hoy. Y allí es donde aparecieron los primeros dibujos que se hicieron en ese tiempo y que adornaban las publicaciones, como el Cavisuquí. Cuando estos salieron 4 periódicos: el Cavisuquí, el Cacique Lambaré, La Estrella y el Centinela. Pero el más conocido del Cavisuquí, la Guaraní Memea, lleva una de las piezas que escribió Natalicio María Talavera, se llama Caquilla Guajamopi. Ahí veis a Bojapuin Añarimbaco y Arita de Oí, o Yoguabaja Anga, Caí, Yaguaja, Opi. Pero segundo el Caí, Venancio Flores Opi, Bartolomé de Yaguá, la Triple Alianza Guá. Arimbaba ahí, hoy ya ponía el contrato, hoy pues escribo el paraguayo. Eso era parte de lo que se publicó en Caí, Yaguaja, Opi, una de las tantas publicaciones que tenían la intención de burlarse del enemigo.
y levantar el ánimo de los soldados paraguayos. Se van sucediendo las batallas, es una batalla total, es una guerra totalmente desigual, y cuando por la presión de las circunstancias la guerra llega acá a Asunción, ¿verdad? Ya en la costa del Paraná los uruguayos prácticamente dejan ya la guerra y continúa la guerra en territorio paraguayo hasta Asunción entre brasileños y argentinos, y probablemente ya de Luque en adelante ya solamente los brasileños. Y quiero llegar casi al final de eso, por el tiempo, repito, que disponemos, cuando en 1869, el 12 de agosto, ocurre la batalla de Piribebuy. Piribebuy, ciudad heroica, la que usted pegó, ojo, Magina López, a mi brasileño, ojo, Japuperio, Yuca, jamás se una cosa que es importante siempre entender, que si López no era querido, nadie hubiera ido detrás de él. Y todo el mundo fue detrás de López. Acá ya a lo mejor le podían haber entregado a un Luque. La gente fue detrás. Él consigue rearmar las fuerzas paraguayas acá en Cerro León en el campamento. Y por allí cruza por el cerro y al otro lado está Piribebuy. Dicen que allí lo reciba él un héroe que tampoco están los libros y que muy poca gente conoce. Pedro Pablo Caballero, comandante de Plaza de Piribebuy. El chino, el coreano, el alemán, ha besado la jurisable, he dicho este lejón de Nandé Obrero Yocota se recuerda. Y palabra más, palabra menos, López va por un camino, por una compañía. Acá está mi esposa, es de Piribebuy y es de la compañía donde López quedó a pernoctar. Esa compañía se llama Marica López. A ver qué pasado, yo sé allá la 20.000 brasileños, 20.000, rodean una ciudad que estaba en este caso solamente defendida, si se puede decir defendida por todos, es una forma general de referirme, 1.600 paraguayos. Oye, Pepecuñá, Caraí, Vitacariatí, Vitacuñá, Vitamimí, Cacoá, oye, era Pablo, se calcula que 800 eran los que podían combatir. Y empieza la feroz batalla, y cuando promediada la mañana hubo como un pequeño receso, y cuando vuelve a reiniciarse la confrontación, dicen que de este lado estaba un héroe paraguayo poco conocido, solamente quedó así su graduación y su apellido en el recuerdo de la gente, el capitán Solatinde. Avesamos y tengo el cuiri, a un tenondea brasileño fuera, la Triple Alianza eran los brasileños en ese momento. ¿Y qué hace él? Como era nada más y nada menos que el comandante en ese momento de la batalla de la Triple Alianza, él le llama a otro ilustre desconocido. Y acá lo que me voy a referir a ustedes, porque más o menos por la edad, los jóvenes que están acá se pueden parecer en la edad. Imagínense ustedes 15 años, algunos dicen 16, los datos no son muy precisos, otros llegan hasta 17. ¿Quién era ese? Ya un soldado paraguayo en plena guerra de la Triple Alianza, llamado Gervasio León. A ver, mi pecho. A ver, era de Corima Mover. Vaya a oír, de ella ejecuta. Allí cuadramos viva. Nadie puede querer lo que no conoce. Yo tampoco le voy a culpar a usted ni a nadie de que no le conozcamos. Sencillamente hay un sistema, y en la educación, y este es un espacio, por eso es importante, donde ustedes pueden aprender cosas que probablemente no van a ver en los libros. La historia de la guerra de la Triple Alianza hay que contarla más o menos en 6 años, porque 6 años duró esa guerra. En los libros que ustedes leen, la guerra de la Triple Alianza está en una página, 2 páginas, 3 páginas, que está más Obama. Entonces uno no ve nada, uno no siente nada. No ve nada y no siente nada. Ustedes pueden imaginarse que los aliados dijeron, más o menos en un mes va a terminar todo. Ya vamos a estar en Asunción, ya llevamos Bajerla, ya llevamos Yagota Paraguay, un mes. Y no fue un mes, 1 año, 2 años, 5. Y ya el mundo comenzaba a reaccionar y decía, va a ir a Bellapó, bebé. Va a ir a Yucapata, pero mi paraguayo fuera, va a ir a Bellapó, mañana que empieza a Bellapó se fuera, era ya la voz en el mundo.
Y cuando ya estábamos en los finales de la guerra de la Triple Alianza, aparece un gran país de América, al cual nosotros le debemos siempre mucho respeto. A Paraguay aquí ya debe fineza, a fineza ya debe vegetales. Cuando este país, dándose cuenta de la miserable condición en que eran matados, asesinados, degollados los paraguayos, ese enorme pueblo americano dice: si ustedes que están allí, los que restan de esa heroica nación, quieren venir a esta patria, pueden venir a Colombia, y Colombia les abre sus brazos, y acá en Colombia ustedes seguirán siendo paraguayos. Colombia tuvo ese gesto de decirnos: vengan acá, ni hermano, va a beber. Sin embargo, hoy eso pocos o casi nadie sabe. Por eso que hay escuelas, colegios, calles, hasta ciudades que llevan el nombre de Colombia, con justa razón, porque fue una de las naciones que nos extendió la mano. Y quiero contarles este resto de la historia. Le llama Solalinde, le dice a este Mitaí, pero Mitaí era, más de 15 y 16 años, Mitaí. Ese tenía que estar en su casa descansando, entreteniéndose, le dice: ¿sabe vamos a ver a esa? Ella fija yo que Andrés. Pero hace León le da un certero balazo a Joao Mena Barreto, general, comandante de las tropas de la Triple Alianza, representado por la fuerza brasileña en la guerra, en la batalla de Piriguí. Oye, que este era su ver. Eso se le comunica al conde Deu, y el conde Deu y Joao Mena Barreto eran amantes. Eso hizo enojar de sobremanera al conde Deu, y el conde Deu ordenó la desaparición de Piriguí. Los brasileños no mataban a balazos, sepan ustedes. Ellos tenían que certificar la muerte cortándole la cabeza a todos. Terrible, ¿verdad? Imagínense ustedes cuántas cabezas podían existir allí, si yo digo 1600, y todos ellos asesinados y degollados. Entonces lo toman a Pedro Pablo Caballero, el jefe de plaza, un tipo joven, no alcanzaba 50 años. Ahora por el yo casi un caballero, y frente a su familia, él es destrozado por 4 caballos. Así de sanguinaria fue esa guerra. ¿Por qué ustedes tienen la obligación inclusive de ser orgullosos de ser paraguayos? Porque de esa gente nosotros venimos. Esa es la gente que nos dio esta patria. Esa es la gente valerosa, la gente que nunca dio un paso atrás, la gente que tomó una bandera, la misma que ustedes aplaudieron recién acá, y que con justa razón merece toda nuestra reverencia. Entonces lo matan a él, queman el hospital de sangre que había allí, 600 personas adentro, entre ellos brasileños que estaban siendo atendidos en ese hospital por los paraguayos. Y no contentos con matar, queman el hospital, ¿verdad? Y mucha gente que fue descendiente de los que allí participaron de esa pero sanguinaria batalla, contaba con el tiempo que quedaron piel de las personas allí pegadas en las paredes, que todavía había un olor a carne quemada. Qué terrible. Eso no hay en la historia de otros países circunstancias tan pero tan degradantes como esa. Y finalmente, acá donde aparece el Papa Francisco, que no se cansa de repetir y decirle a todo el mundo que la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa de América. Y sepan ustedes que Francisco, el Papa, conoce mejor que nosotros la historia del Paraguay, y conoce como ninguno esa triste, dolorosa, sanguinaria experiencia de 6 años en la guerra de la Triple Alianza. Y él le quita el sombrero a la mujer, porque dicen que cuando ya no habían hombres, aproximadamente 100 últimas mujeres, armadas no con armas de matar, con fusiles o con pistolas, sino que Itacú, Itá y Virá, botella de cacuere, no sé, a un poco va a vivir brasileño. Esas mujeres
fueron asesinadas y degolladas. Y esta es la parte más cruda, más triste, que no aparece en los libros. Creo que inclusive los autores internacionales cuentan. Las pocas mujeres que quedaron con vida fueron sistemáticamente violadas por los brasileños. Muchas de ellas murieron, otras quedaron con vida. Y cuentan que cuando ellas se enteraron que quedaron embarazadas de sus violadores brasileños, enemigos en la guerra, estas mujeres hacen un acto heroico, imposible de alcanzar. Matan en sus vientres a sus niños, hijos de sus violadores brasileños. Hay que tener lo que uno tiene para hacer algo como eso. Y esa es la gesta. Y esas mujeres no hablaban en inglés, no hablaban francés, no hablaban portugués, ni guaraní. Pero Pablo Caballero ni guaraní, que Vaso León ni guaraní. Ando yucaino y pita paraguayo de pecha. Oña canongo y ve para ver, mi también cuando se enamoró y me voy yucano y mía viene. Es una guerra tremenda. Termina esa batalla, ese triste final, y nos trasladamos a la siguiente 4 días después. 16 de agosto de 1869, todos en la escuela recordamos la batalla de Costañú y a los niños mártires. Pero esa historia nos sirve si es que no sabemos qué es lo que pasó allí. Porque en esa batalla tan desigual otra vez, aproximadamente 4.000 niños, que nunca jamás siquiera recibieron una instrucción de cómo usar un arma, que nunca estuvieron armados, que ni siquiera estaban uniformados. Estaban uniformados, pero si andaban con lo que tenían la cuesta. Y se enfrentan, y van aproximadamente 16.000 o 18.000 brasileños, rodean el campo de Costañú. Y pónganse a pensar en criaturas. Allí ya no voy a decir jóvenes solamente de la edad de ustedes, niños de 7, 8, 10, 12 años en la guerra, siendo brutalmente, sanguinariamente asesinados. Esos niños que estuvieron allí, esos no lloraron en inglés, esos no pidieron socorro en francés, esos no hablaban por peomía guaraní me hace, a niña de hace yucá, a niña de hace nupá. Así hablaron, y allí en los alrededores, ven cada uno de mi mío y a ver mi pepo cañice, y tú vas a ver, mía hace igual a niña. Y esas criaturas fueron masacradas allí. Es importante que en algún momento ustedes puedan visitar el campo de Costañú, conocer el Cerro de la Gloria, estar allí. Y si van allí todavía van a tener ciertas sensaciones medio raras de lo que allí ocurrió cuando 2.000 niños, 2.000 fueron masacrados, degollados, esos niños. Esos niños, repito, sus madres, todo el mundo adoran. Termina la guerra, ¿y qué es lo primero que hace el ejército de ocupación? Una semana, y sacan una resolución diciendo, entre otras cosas, queda prohibido el uso del idioma guaraní en las instituciones educativas. Prohibido. Y a partir de allí, muchos de los que quedaron acá, porque el Paraguay quedó diezmado, se nos van a sacar por nada, que estábamos 1 millón, quedaron 10.000, quedaron 100.000. Algunos podrán decir, bueno, fueron menos, fueron 800, fueron 900, sin embargo, diezmados, 100.000 un poco más. Y esos que quedaron acá, el mayor número eran mujeres, estaban unos pocos varones. Nosotros no teníamos nada en pie, todo estaba en ceniza. La gente que quería estudiar para ser docente tenía que ir a la Argentina, y en la Argentina se les hizo lavado de cerebro, y en ese lavado de cerebro entró, por ejemplo, la famosa expresión guarango. Y de allí viene en la posguerra del 70 que a cada paraguayo que siguiera hablando guaraní se le decía guarango, y cuando no guarango era indio, o podía ser campesino, y para nosotros yo creo que va a vender el indio y le llama guaraní. Todo eso se nos metió en la cabeza en la posguerra del 70. Sin embargo, esas mujeres que quedaron con vida, guerreras residentes de la guerra del 70, siguieron hablando guaraní.
y en ese proceso de hablar guaraní, finalmente ellas van a repoblar el Paraguay. Y allí aparecen otra vez estas mujeres gloriosas que tuvieron 10, 12, 15, 20 hijos. Acá casi era una cuestión vergonzosa tener menos de 10 hijos en ese tiempo. Y cuando empieza la guerra del Chaco, el Paraguay tenía una importante población otra vez que le permitió entrar en esa segunda guerra 60 años después, donde, para terminar con esto que estoy haciendo, ya estamos en el tiempo, solamente quiero recordarles al guaraní como un elemento estratégico, así como lo fue para López, lo volvió a hacer para Estigarribia. El 28 de mayo de 1933, Estigarribia quita una orden general señalando que el guaraní era el idioma oficial de las tropas paraguayas en la guerra del Chaco. Y se usa el guaraní, y se le pone el nombre de guaraní a todo lo que había. Y yo suelo recordar siempre una anécdota, y con esto voy a terminar, donde una tropa paraguaya llega casi a la frontera con Bolivia, toma posesión del único lugar donde había agua. Se calcula que eran unos 700 hombres, algunos dicen que 350 estaban en condiciones de pelear, los otros 350 ya estaban cansados y heridos. Y se les cuenta a ellos que del otro lado, a un día de distancia, venía una tropa boliviana con aproximadamente 9.000 hombres. Ellos piden socorro al Comanchaco, el Comanchaco les responde con una frase que decía: con Enide, caballuje, timamos a Puiba, o Bogotá Pendetiari. Con Enide no hay problema, al amanecer. Bogotá Pendetiari irá a salvarle. Pero el problema estaba en caballuje, timamos a Puiba. Tenía un caballo de 3 patas, ni siquiera tenía 4. Un caballo mutilado, Bogotá Pendetiari salvaje, una verdad. Porque nunca ellos pudieron entender que eso en realidad era el tercer cuerpo de caballería que usamos, y gracias a esa expresión el Paraguay gana esta batalla. El guaraní está presente en todo. Nosotros sin el guaraní no somos nada. En una fecha tan importante como esta, al hablar de soberanía, yo creo, y termino con esto diciéndoles que si nosotros seguimos hablando guaraní por mucho tiempo, vamos a seguir siendo paraguayos. El día que dejemos o que perdamos el guaraní, vamos a hacer cualquier cosa menos paraguayos. Yo les felicito a todos por participar de este hermoso encuentro, agradecerles no a las autoridades por la invitación que me hicieron. Que tengan un buen día. Esteban de Vera.